Buenos días. Muchas gracias por la introducción y por la oportunidad que nos da el comité organizador de compartir con ustedes nuestra experiencia en materia de ósmosis directa. La presentación es acerca de un innovador proceso de desalación por ósmosis directa utilizando el citrato de sodio como agente extractante y las ventajas e inconvenientes de nuestra aplicación, nuestro desarrollo. Nosotros vamos a hacer la presentación primeramente haciéndole una introducción del planteamiento del proyecto, que era lo que queríamos alcanzar en un inicio, los materiales y métodos que utilizamos, los resultados y análisis de viabilidad y las conclusiones. En un proceso de ósmosis inversa se necesita siempre un aporte importante de energía e implica un rechazo importante que tiene que tener una adecuada gestión. No obstante, estos procesos de ósmosis inversa implican la obtención de un agua de excelente calidad. Hay que tener en cuenta que el coste energético global es aproximadamente entre el 30 y 40% del coste total y la eficiencia energética es uno de los parámetros fundamentales a la hora de diseñar. Hablando un poco del principio de la ósmosis natural se produce cuando al poner en contacto a través de una membrana semipermeable dos fluidos de diferente concentración, el agua presente en el fluido de baja concentración atraviesa la membrana hasta alcanzar el equilibrio de presión osmótica. En el caso de la ósmosis inversa, se invierte este proceso natural mediante la aplicación de una presión externa y en el caso de la ósmosis directa se adiciona un agente extractante de alta presión osmótica en el lado del fluido menos concentrado, de forma tal que el agua presente en el fluido más concentrado atraviesa la membrana de forma natural sin aporte energético. Entonces, nuestro planteamiento fue desarrollar un innovador proceso de desalación basándose en una primera etapa de ósmosis directa y una ultrafiltración, que fuera aplicable para la desalación por agua de mar y agua salobre. Nuestro planteamiento, por tanto, fue diseñar un módulo de ósmosis directa que nos daba como resultado la obtención de un agua dulce diluida y un agente extractante. Y con un proceso de ultrafiltración lograr un agua dulce y la recuperación de ese agente que después se podría reutilizar en el proceso. Desde el primer momento tuvimos siempre claro que esta ultrafiltración tenía que ser lo más eficiente posible, de forma tal que la energía que yo me había ahorrado en el primer proceso no la tuviese que invertir en el segundo proceso. Ante los retos tecnológicos que presentaba en nuestro desarrollo era sobre todo las membranas disponibles, que para la ósmosis directa son muy pocas en el mercado, que la solución extractante tenía que ser no tóxica y, por tanto, ser apta para el consumo humano, y que la recuperación y separación eran unos aspectos muy importantes de esta solución extractante. Con esos retos definidos, pues ya sabíamos que teníamos que estar en condiciones de buscar la mejor membrana de ósmosis directa, el agente extractante de alta presión osmótica efectivo para nuestro proceso y el tipo de filtración capaz de separar este agua, este agente extractante con la mejor eficiencia. Entonces, aquí en esta diapositiva pueden ver el módulo de la ósmosis directa, cómo fue diseñado a medida específicamente para las características de nuestro proceso. Se hizo en laboratorio. Ahí pueden ver una fotografía de cómo nos quedó el montaje de las partes componentes y se siguió un protocolo específico del acondicionamiento, que iba desde el acondicionamiento hasta la limpieza del sistema, pasando por el establecimiento de las condiciones de experimentación de flujo cruzado, las variables fundamentales que teníamos que tener en cuenta, que era el caudal medio de permeado y la retención, y bueno, el sistema funcionó en continuo. La posición de la membrana fue que el agente extractante se puso del lado de la capa activa y la disolución de salina se puso del lado del soporte de permeado poroso y bueno, se realizó siempre al final una limpieza del sistema. El tiempo de experimentación de estos experimentos de ósmosis directa estuvo aproximadamente entre 3 y 5 horas y se trabajó a temperatura ambiente.
En el caso de la experimentación del módulo de ultra o nanofiltración fue un poco más sencillo porque era una sola corriente, pero se siguió el mismo principio, se hizo a medida en nuestros laboratorios y también se respetó el protocolo de caracterización hasta la limpieza del sistema, pasando por definir las condiciones experimentales de presión aplicada, que estuvo entre los 4 y 8 bares. También se calculó el caudal de permeado y la retención necesaria. Entonces, los materiales que utilizamos en cuanto a las membranas, para la ósmosis directa utilizamos de HTI y de Toray, membranas de triacetato de celulosa y de TFC con recubrimiento de poliamida. En el caso de la membrana de Toray, es una membrana que no se ha comercializado todavía, está en fase de prueba y ellos nos la facilitaron para hacer la investigación. Las membranas que utilizamos de ultrafiltración y nanofiltración fueron de Millipore, de Dow y de Fraunhofer, y eran membranas orgánicas e inorgánicas. En cuanto a la agente extractante que utilizamos el polietilenglicol, que es un polímero, y utilizamos también como agente extractante estrella el citrato de sodio, que es un aditivo alimenticio muy utilizado porque tiene propiedades antioxidantes y de balance, de equilibrio de las sales y los sodios. Entonces es muy utilizada sobre todo para hacer el balance de acidez en procesos de alimentación y bueno, muy común sobre todo en lácteos, yogures, zumos, etc. Las aguas que utilizamos fueron agua de mar y agua salobre sintética y agua salobre real de la desaladora de Cuevas de Almanzora, que es gestionada por SADIR. Entonces ahí pueden ver un esquema de cómo quedaba el montaje experimental de la ósmosis directa y la ultrananofiltración. Y bueno, y ya estamos en condiciones a partir de esta diapositiva de presentarles cuáles fueron los principales resultados que obtuvimos con los experimentos. Por ejemplo, en esta tabla pueden ver las diferentes membranas que se probaron. Ay, perdón. Voy adelante, perdone. Aquí se puede ver las diferentes membranas que se probaron. En este caso, la membrana de Toray fue la que mejores resultados nos dio. El caudal de permeado se hizo sacando el promedio entre el caudal inicial, el caudal que se obtenía al inicio de la experimentación y hasta que este caudal disminuía un 70% del inicial, teniendo en cuenta que la disolución extractante, a medida que avanzaba la experimentación, se iba diluyendo. En el caso del agente extractante que mejor resultado nos dio, fue el citrato de sodio para los trabajos que se hicieron con agua salobre, y en la gráfica de la derecha pueden ver que el PER fue el que mejor resultado nos dio para los experimentos que se hicieron con agua de mar. Una vez hecha la experimentación con la ósmosis directa, pasamos a la experimentación con la ultrananofiltración, que era, por decirlo así, la experimentación fundamental que nos iba a dar al final el balance de consumo energético que necesitábamos en el proceso. Entonces, haciendo un balance de los resultados, pues nos dio que la membrana de nanofiltración NF270 fue la que mejor resultado nos dio para el agua salobre real y utilizando el citrato de sodio como agente extractante. Hay que señalar aquí que, por ejemplo, la concentración con que se tenía que trabajar a la entrada del proceso de nanofiltración era la mitad de la concentración de salida del proceso de ósmosis directa, porque si no, no se alcanzaban estos valores de presión que eran competitivos para que nuestra propuesta fuera medianamente aceptable. También con esta ya línea de trabajo, que fue con la que continuamos, alcanzábamos una retención del 99%. También hicimos algunas pruebas de validación, fundamentalmente para saber si se podía reutilizar ese agente extractante, cómo se comportaba la membrana de ósmosis directa una vez que pasaba el periodo de prueba, y bueno, algunas modificaciones de esta membrana para ver si lográbamos alcanzar mejores rendimientos de caudal, pero bueno, no nos dio buenos resultados y lo desestimamos. Entonces, por ejemplo, en esas fotografías de microscopio pueden ver cuando la capa activa y el soporte estaban nuevos, y con la influencia de los experimentos,
cómo en el caso de la capa activa se ve un poco deteriorada por el uso y en el caso del soporte se ven algunas acumulaciones de sal que se apreciaron en el soporte. Bueno, ya una vez realizados los experimentos, estábamos en condiciones de medirnos con la tecnología de ósmosis inversa, a ver en qué punto estábamos. Entonces, para ello, lo primero que hicimos fue hacer un esquema simplificado del proceso. En este esquema simplificado identificamos las corrientes, las concentraciones, cuál iba a ser la cantidad de producto que tenía yo que reutilizar para que lograr que la concentración aquí fuera tal que hiciera que mi sistema fuera medianamente eficiente. Y una vez que teníamos definido eso, tomamos como pauta o como guía que el consumo energético de un proceso convencional de ósmosis directa, que para agua salobre es de 1,5 kWh por metro cúbico. Haciendo esto, aplicando la fórmula en que el coste energético depende de la presión aplicada y el caudal impulsado, haciendo balance de materia, hicimos la sustitución de ese caudal por las concentraciones de las corrientes, que en definitiva era la variable condicionante de cómo iba a ser de efectivo mi proceso de nanofiltración. Entonces, ya con la fórmula planteada, empezamos a jugar teniendo en cuenta los valores conocidos y la referencia de extrapolación que utilizamos fue la desaladora de Cuevas de Almanzora. Esta desaladora tiene una producción de 20.000 metros cúbicos día, una superficie de membrana de 40 metros cuadrados y bueno, ahí en esta tabla, que es muy interesante, podemos ver que si yo supongo con mis condiciones un caudal producto de 20.000 metros cúbicos día, yo tendría que poner una superficie de membranas que era casi 7 veces mayor que la del proceso convencional de ósmosis inversa. Haciendo el cálculo de forma de la otra manera, fijábamos los metros cuadrados de membrana equivalentes a un proceso de ósmosis inversa y nos daba que la producción que podía obtener era 12 veces menor que el proceso convencional de ósmosis inversa. Otro cálculo que hicimos también fue la cantidad de agente extractante que teníamos que utilizar. 2 minutos. Sí, gracias. La cantidad de agente extractante que teníamos que utilizar. Para ellos, supusimos que para una producción de 2.700 metros cúbicos día, teníamos que tener un coste diario de consumo de agente extractante, en este caso citrato sódico, de casi 7.000 euros. Y como conclusiones de la investigación, pues que se necesita efectivamente más investigación y desarrollo. Hace falta hacer un poco de inversión, sobre todo en las mejoras de membrana y optimización de los procesos de recuperación. Esto es un llamado a los membraneros. Demostramos que el citrato de sodio era la mejor propuesta como agente extractante para el caso de las aguas salobres y que el polietilenglicol era la mejor solución para el caso de las pruebas que se hicieron con agua de mar. Y nada, aún con los inconvenientes que presenta esta tecnología, el proceso se podría aplicar en pequeñas soluciones puntuales y específicas de uso agrícola e industrial, aprovechando las bondades del citrato de sodio, como hemos planteado. Espero que les haya gustado.